Estudio número 11. El estado de los muertos. En el tema de hoy vamos a estudiar una de las grandes interrogaciones que el ser humano siempre se ha hecho. ¿Qué pasa con las personas que mueren? ¿A dónde van? El otro día yo viajaba en un avión y había a mi lado un hombre triste. Después me enteré que él estaba viajando porque se había enterado que su hijo acababa de morir. Y él me decía, ¿sabe lo que me deja más confundido? Es que yo no sé qué pasa con mi hijo ahora. Algunos dicen que si fue bueno se va para el paraíso, si fue malo se va para el infierno, si fue más o menos bueno se va al purgatorio. Otros me dicen que mi hijo se desencarnó, el espíritu salió y está vagando por ahí, y que no va a tener paz hasta que yo pague todas las deudas que él tenía. Otros me dicen que mi hijo se va a reencarnar nuevamente, el espíritu está suelto, pero va a volver a mí en otra forma, tal vez en la forma de un nuevo hijo, de un nieto, no sé. Y mi querido amigo, la verdad es que si tú sales a la calle y le preguntas a las personas qué idea las personas tienen acerca del estado de los muertos, cada una te va a dar una idea completamente diferente de la otra. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la fuente de información para la creencia de las personas con relación al estado de los muertos? ¿Por qué creen lo que creen? ¿A qué libros, a qué fuentes recurren para llegar a las conclusiones a las que llegan? A lo largo de todos estos estudios, nuestra fuente de información es la palabra de Dios. Por eso era necesario que el primer estudio fuese sobre la inspiración de la palabra de Dios. Porque si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no puedo construir nada, o voy a tratar de construir solamente en conjeturas humanas. Pero si yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, y si yo quiero tener una idea de lo que Dios piensa con relación a determinadas cosas, necesariamente tengo que ir a las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando estudiamos cualquier tema en la Biblia, tenemos que tener en cuenta una cosa. No se puede leer un versículo por aquí y otro versículo por allá para tener una idea de lo que Dios piensa con relación a determinado tema. Por ejemplo, para saber lo que Dios piensa con relación al estado de los muertos, es necesario leer todo lo que la Biblia dice con relación al estado de los muertos. No se puede sacar conjeturas con 1, 2 o 3 versículos. Naturalmente, en este estudio de media hora yo no te puedo leer todos los versículos de la Biblia que hablan del estado de los muertos. Pero por eso es necesario que tú tengas una Biblia y que tú leas la Biblia y que tú leas todo lo que los versículos de la Biblia hablan con relación al estado de los muertos. Entonces vas a tener una idea correcta. Bueno, empecemos a ver lo que la Biblia dice con relación a los que mueren. Para saber a dónde va el hombre cuando muere, primero hay que saber cómo es que el hombre vino a la existencia. Y para eso necesariamente tenemos que ir al libro de Génesis. En el capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay 3 elementos. Primero, el polvo de la tierra. Después, el aliento de vida, o sea, el soplo de vida. Y después, el hombre, un ser viviente. El hombre, ser viviente, es el fruto de la conjunción del polvo de la tierra más el aliento de vida, o sea, el soplo de vida. Pero vamos a analizar estos 3 elementos por separado. Primero, el polvo de la tierra. El polvo de la tierra es polvo. No piensa, no siente, no tiene hambre, no tiene frío, no tiene calor. No se va a quedar triste si hablas mal del polvo. El polvo es polvo, no sabe nada. No tiene vida, es polvo. Después viene el aliento de vida, el soplo que salió de la boca de Dios. El soplo es soplo, tampoco tiene vida, no tiene sed, no tiene hambre, no tiene calor, el soplo es soplo. Pero cuando el polvo de la tierra se juntó con el soplo de la vida, sucedió un milagro. Apareció el ser humano viviente.
tú, yo, el hombre vivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre muere? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos da la respuesta. Dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí la Biblia denomina espíritu al soplo de vida. El polvo vuelve a la tierra como era, y el soplo de vida, el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Y efectivamente, cuando una persona muere, tú vas y la entierras en el cementerio. Un mes después es carne podrida, un año después es carne seca. 10, 30, 40 años después tú abres el cajón, vas a encontrar polvo, y aquí se cumple lo que la Escritura dice: el polvo vuelve a la tierra como era, fue tomado de la tierra, vuelve a la tierra, y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. ¿Y a dónde se va el espíritu? No existe espíritu. En el concepto bíblico no existe espíritu consciente desencarnado, no. La Biblia dice que cuando el polvo de la tierra se juntó con el aliento de vida, y el polvo de la tierra no tenía conciencia, el aliento de vida tampoco tenía conciencia, pero cuando los dos se juntaron, apareció el hombre vivo, que sí tenía conciencia. Entonces, cuando el hombre muere, se separan estos dos elementos que formaban al hombre vivo consciente. El polvo sin conciencia vuelve a la tierra como era. El soplo de vida sin conciencia vuelve a Dios que lo dio. ¿Y qué pasa con el hombre consciente? Acabó, desapareció. Vamos a tomar el ejemplo de un cajón. El cajón es el fruto de los clavos y la madera. Tú juntas la madera con los clavas y aparece el cajón. ¿Qué pasa cuando tú separas los clavos para un lado y la madera para otro lado? Se acabó el cajón. El cajón solo existe cuando los clavos están introducidos en la madera de la manera correcta. Separados son clavos y son madera, pero no hay más cajón. Así es el ser humano. El hombre vivo, consciente, solamente existe cuando el polvo de la tierra está unido al soplo de Dios, al aliento de vida. Pero cuando estos dos elementos se separan, el ser humano vivo, consciente, desaparece. Es por eso que los muertos nada saben. Y la Biblia, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, enfatiza este asunto de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este versículo que acabo de leer está en la Biblia. Yo no estoy inventando, ni aumentando, ni sacando nada del versículo. Por lo tanto, esto que acabo de leer no es la opinión de un ser humano, es la palabra inspirada de Dios. Por eso era importante que nosotros, en el primer estudio de esta serie, aceptásemos la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Ahora, Dios no se puede equivocar. Dice aquí claramente que los vivos tenemos conciencia, sabemos que vamos a morir, pero los muertos ya no saben nada. ¿Por qué no? Que no tienen más conciencia. El soplo se separó para un lado, vuelve a Dios que lo dio, el polvo de la tierra va al cementerio, acabó, no hay más hombre consciente. Por eso los que mueren nada saben, no tienen más paga, su memoria es puesto en olvido, también su amor y su odio, su envidia, ya no hay más sentimiento, no hay ser humano consciente vivo. En ninguna parte de la Biblia tú encuentras categóricamente que se diga que el espíritu sale del cuerpo y ese espíritu es un espíritu consciente, es un espíritu pensante. No. La Biblia es clara al decir que el hombre, cuando fue formado, fue el fruto del polvo de la tierra sin conciencia y el soplo de vida sin conciencia. Y que cuando el hombre muere, se separa. El polvo sin conciencia vuelve a la tierra, el soplo de vida sin conciencia vuelve a Dios que lo dio. ¿Sabes? Solo existe una manera en que el hombre
el ser humano pueda tener vida que no acaba nunca, o sea, vida eterna. San Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él, en Jesucristo, cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La única manera de que el ser humano pueda tener una vida consciente que no se acaba nunca, una vida eterna, una vida que no acaba nunca, es cuando está en el Señor Jesucristo. Pero el diablo quiere que pensemos que nosotros solos podemos vivir para siempre. Esa idea de que el hombre cuando muere en realidad no muere, porque su cuerpo puede morir, pero su espíritu no muere, sigue viviendo para siempre, esa idea es una idea diabólica. Comenzó en el jardín del Edén. Está registrada en Génesis capítulo 3, versículo 4, cuando la serpiente, el diablo disfrazado de serpiente, se le acerca a la mujer. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todo fruto, pero no debían tocar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tocasen morirían. Era claro el mensaje. Pero ahora viene el diablo y dice, no moriréis. Dios dice moriréis, viene el diablo y dice no moriréis. Esa idea de que cuando el hombre muere, en realidad no muere, sino que sigue viviendo en forma de espíritu, es una idea que nació con el enemigo de Dios y está registrado en el relato de la creación. No es una idea bíblica. Vida eterna solo se puede tener en Cristo Jesús. San Juan 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La única manera de tener vida eterna un día es cuando Cristo venga y cuando Él nos dé la vida eterna, y para eso tenemos que aceptar a Jesucristo hoy día. Otro aspecto de este tema del estado de los muertos es el siguiente. La muerte que moriremos mañana, tú y yo, esa muerte tal vez provocada por un cáncer, por un accidente de tránsito, esa muerte que moriremos mañana tú y yo, esa muerte es considerada por la Biblia como un sueño. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, San Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo no dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que han muerto. En realidad está hablando de los que han muerto, pero para Pablo, y este es el pensamiento de Dios, para Pablo los que mueren, esta muerte de esta tierra, ellos solamente duermen y van a resucitar cuando Cristo vuelva. En una ocasión, las hermanas de Lázaro, un amigo de Jesús, le mandaron siervos al Señor Jesús diciendo, mira, Lázaro, tu amigo, aquel a quien tú amas, está enfermo. Y la historia bíblica cuenta que el Señor Jesús se demoró 2 días y Lázaro murió. Y después Jesús le dijo a los discípulos, vamos, voy a despertar a Lázaro. El Señor Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro. Y los discípulos dijeron, pero si está durmiendo, pues él despertará solo, no necesitamos despertarlo. Y Jesús dice, no, él ha muerto. En realidad, esta muerte que nosotros moriremos en cualquier momento, para Dios no es muerte. El ser humano solamente duerme. Por eso Pablo dice, no queremos que os entristezáis con relación a los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Aquellos que piensan que la muerte es el fin de todo. Es decir, tú tenías un hermano y cuando el hermano muere, pues no tienes más esperanza de verlo nunca. Pero el mensaje bíblico es contrario a eso. Dice, sí, si él creyó en Cristo y tú crees en Cristo también, él puede haber muerto, está durmiendo hasta el día de la venida de Cristo, entonces él resucitará. Mira lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12 de su libro, Daniel capítulo 12 versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
Nuevamente aquí la Biblia habla de la muerte de esta vida como solamente un sueño. En ninguna parte, o por lo menos yo te voy a leer 2 versículos que prueban que cuando el hombre muere no anda vagando ahí en forma de espíritu. En el libro, ni siquiera va al cielo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 34, dice lo siguiente: porque David no subió a los cielos. Ahora, el libro de Hechos fue escrito por Lucas y está narrando la experiencia del Pentecostés. Está reproduciendo el discurso que Pedro dio después de la muerte de Cristo. En ese tiempo David había muerto hace muchos años ya. Recuérdate que David es del Antiguo Testamento. Estamos hablando ahora del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Y en su discurso Pedro dice: porque David no subió a los cielos. Ahora, todos nosotros sabemos que David estará salvo, porque aunque cayó en el pecado, se arrepintió. Tanto así que el libro de los Salmos está en la Biblia como un libro inspirado por Dios. David fue un instrumento útil a Dios a pesar de haber en un momento de su vida caído en el pecado. Sin embargo, aunque fue un hombre bueno, y ya vimos en una lección anterior que Dios un día miró y dijo: David es el hombre conforme a mi corazón. Quiere decir, fue un hombre santo, justo, perfecto, a pesar de haber cometido un error en su vida. Pero cuando David murió, viene Pedro ahora y dice: él no subió al cielo. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que cuando los hombres mueren, si fueron buenos, se van para el cielo? Por lo menos de la Biblia no viene esa idea. En Salmo 115, versículo 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Quiere decir que el muerto no puede alabar. Aquel que es enterrado no puede más alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nada sabe, perdió la conciencia, porque solamente existe hombre vivo, consciente, mientras el polvo está unido al soplo de vida. Cuando se separa el polvo del soplo de vida, el hombre humano consciente acabó. Para que los muertos puedan hacer algo, si pueden hacer alguna cosa, primero tienen que resucitar. Si no resucitan, los muertos no pueden hacer nada. En Isaías 26, 19 está escrito lo siguiente: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque la tierra dará sus muertos. Primero los muertos tendrán que vivir, sus cadáveres tendrán que resucitar. Solo después de eso ellos podrán cantar. Antes de resucitar no pueden cantar, no pueden bendecir, no pueden maldecir. Por lo tanto, no tengas miedo del espíritu de los muertos, porque no existe espíritu de los muertos. Cuando el hombre muere, bíblicamente el cuerpo, el polvo va a la tierra, el soplo de vida vuelve a Dios. El otro día me encontré con un joven que me dijo: pastor, pero yo fui a una sesión espiritista, porque mi padre había muerto y había dejado una cantidad de dinero. Nosotros sabíamos que él tenía dinero, pero no sabíamos dónde había dejado el dinero. Entonces me aconsejaron a ir a una reunión de espiritismo, y el médium invocó el espíritu de mi padre, y yo hablé con el espíritu de mi padre, y él me dijo dónde estaba el dinero, y cuando fuimos, efectivamente allí estaba el dinero. Por lo tanto, ¿cómo usted puede decirme que los muertos cuando mueren simplemente acaban? El polvo vuelve a la tierra, el soplo de vida vuelve a Dios. Si yo hablé con el espíritu de mi padre, y yo le dije a este joven: mira, amigo, tú hablaste con un espíritu, con toda seguridad, pero no fue con el espíritu de tu padre. Tú hablaste con un espíritu demoníaco. Porque hoy día los ángeles malos, esa tercera parte de ángeles que fueron expulsados del cielo juntamente con Lucifer, se dedican justamente a ese tipo de trabajo. Ellos van y engañan. Son capaces hasta vestirse de ángeles de luz. No van a ser capaces de vestirse de un padre, de un primo, de un abuelo, de un tío. ¿Y por qué hacen? Justamente porque quieren, esos espíritus demoníacos quieren que las personas crean
que el hombre cuando muere se desencarna y sale un espíritu. ¿Por qué? Porque este estado de que cuando este pensamiento de que cuando el hombre muere en realidad no muere, sino que sale vagando por ahí, va contra todo el tema del Evangelio. Porque si tú después de la muerte sigues viviendo, entonces ¿para qué tienes que preocuparte en esta vida por entregarle tu corazón a Dios, por dejar que el Espíritu te guíe, por vivir una vida de obediencia a Dios? ¿Para qué? Si vas a tener otras oportunidades de arrepentirte, de corregir, de mejorar de vida, ¿para qué vas a preocuparte? Quiere decir que todo el tema de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, de la salvación, de la oportunidad que Cristo te da, todo eso se va a la basura cuando tú aceptas la idea de que el hombre muerto se transforma en un espíritu que anda vagando por ahí. Esa idea definitivamente no es bíblica. Pero tú me vas a decir, sí pastor, pero en la Biblia hay por lo menos 2 incidentes que hablan del espíritu vivo después de la muerte. Uno de esos incidentes está registrado en el Evangelio según San Lucas, y es la historia del hombre rico que murió, y el pobre llamado Lázaro, que no es el mismo Lázaro que Jesús resucitó, otro, que también murió. Y entonces el texto bíblico dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham, disfrutando de las bendiciones del paraíso, y que el hombre rico ahora estaba ya muerto, pero estaba su espíritu estaba quemándose ahí en el infierno. Y entonces el hombre rico le dijo a Abraham: Abraham, por favor pídele a Lázaro que vaya a la tierra y le cuente a mis familiares para que ellos no sufran como yo, pero antes de que vaya a la tierra, ve que por favor que me traiga un poco de agua porque estoy muriéndome de sed aquí en el infierno. Evidentemente mucha gente piensa que esta parábola enseña que cuando el hombre muere su espíritu sale, va para el paraíso si fue bueno, va para el infierno si fue malo. Pero hay una cosa que todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo: parábolas no tienen como propósito enseñar doctrinas. Tú no puedes sacar una doctrina de una parábola. Parábolas son ilustraciones. Jesucristo muchas veces tomó lo que el pueblo pensaba para enseñar lecciones. ¿Cuál es la lección que Jesucristo estaba queriendo enseñar a través de la parábola del rico y Lázaro? La grande lección de que esta vida es la única oportunidad que tenemos para hacer cosas buenas o malas. Esta es la única oportunidad que tenemos. Después que vino la muerte no hay más oportunidad de salvación. Pero, ¿por qué esta parábola no puede ser realidad? ¿Por qué es un alegorismo? Por muchas incoherencias de la propia parábola. Te voy a mencionar algunas. Primero, la parábola dice que Lázaro había sido bueno en esta vida y entonces en la otra vida estaba en el seno de Abraham. Ahora, si todos los muertos buenos se van al seno de Abraham, dime, ¿de qué tamaño debería ser el seno de Abraham para que todos los muertos buenos cupiesen ahí? A partir de ahí tú te das cuenta que es una alegoría, no es una cosa real. Otra pregunta solamente para pensar. Abraham y Lázaro están dialogando juntos. Da la idea de que el infierno y el paraíso están a 50 metros uno del otro, tanto así que los impíos que se están quemando y los justos pueden conversar. Eso no tiene coherencia, no puede ser real. Tercer punto, Lázaro está con sed, pero ¿cómo puede tener sed si no tiene más cuerpo? La sed es una necesidad física del ser humano que solo la puede experimentar un cuerpo físico, no un espíritu. ¿Cómo entonces el espíritu del rico tiene sed? Otra incoherencia. Y por último, si acabamos de leer muchos versículos que hablan que cuando el hombre muere, el polvo va para la tierra, el soplo de vida vuelve a Dios, y no hay hombre consciente desencarnado, y hemos leído muchos de esos versículos, ¿cómo es que un versículo puede parecer que entra en contradicción contra todos los versículos de la Biblia? Cuando hay ocasiones así, tenemos que
deducir hasta por lógica que en ese versículo, que parece contradictorio, debe haber algún error de interpretación en el contexto. Y cuando nosotros leemos el contexto de la parábola del rico y Lázaro, nos damos cuenta pues de que es una parábola, y parábolas no enseñan doctrinas. Es una ilustración con el fin de enseñar la lección de que en esta vida es la única oportunidad que tenemos de aceptar el Evangelio de Salvación. Pero el ser humano hoy día vive bombardeado por las armas del enemigo. Si tú prendes la televisión vas a ver que los artistas famosos de televisión creen en la vida después de la muerte. Las grandes estrellas del mundo de la música creen en la vida después de la muerte. Los grandes políticos, las grandes eminencias de este mundo creen en la vida después de la muerte. Solo que mi pregunta es la pregunta que hice al comienzo de este tema. ¿Qué pruebas ellos tienen para creer lo que creen? ¿De dónde sacan esas informaciones? ¿Cómo llegan a esas conclusiones? Este estudio fue documentado y fundamentado únicamente en la palabra de Dios. Y tú tienes la Biblia, y sabemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, por lo tanto es lo que Dios piensa con relación al estado de los muertos. Finalmente, todos los que mueren en Cristo pueden morir y dormir, porque para Dios la muerte en esta tierra es apenas dormir. ¿Y qué pasa con ellos? San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en la primera epístola, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la gran esperanza del pueblo cristiano. Podemos morir en esta tierra. Esa muerte es un sueño. Pero cuando Cristo vuelva a esta tierra, entonces todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. El otro día yo visité un hogar. Hacía más o menos 20 años aproximadamente, esa pareja había perdido un muchacho de 16 años, hijo único. Me admiró cuando entré a la casa de ellos y ellos me llevaron a conocer el cuarto del hijo, que había muerto casi hace 28 años, hace 20 años. Allí estaba la cama del hijo, los juguetes, los libros, la ropa. De la misma manera como el hijo dejó todo. Ellos ni siquiera movían las cosas, estaban las cosas en el mismo lugar donde el hijo había dejado antes de morir. Pero ya habían pasado casi 20 años desde la muerte del hijo. Y el hombre, con los ojos brillando de emoción, me dijo: pastor, no me puedo acostumbrar con la idea de que mi hijo ha muerto. Duele terriblemente, era el único hijo que teníamos. Yo sé que duele, querido. Tal vez en este momento tu corazón está doliendo por un ser querido que has perdido, pero la promesa de Jesús es: si Él ha muerto en Cristo, Él resucitará cuando Jesús aparezca por segunda vez, y tú podrás abrazar a ese amado y vivir eternamente con Él. Esa es la promesa divina.
Thank you.